¿Cómo pueden dejar la palabra de Dios? ¿Acaso la Biblia no es suficiente? El Espíritu Santo se le ha dado a la iglesia para que interprete la palabra de Dios. ¿Cómo entonces pueden ocurrir situaciones como estas en el pueblo de Dios? El Espíritu hoy le dice a la iglesia: oh cristianos insensatos, ¿cómo se atreven a cambiar el consejo de Dios? ¿Cómo se atreven a cambiar el consejo del Espíritu Santo de Dios por decisiones de hombre? ¿Cómo se atreven a cambiar la Biblia por constituciones, por pautas o manuales de iglesias? ¿Cómo se atreven a dejar la palabra de Dios para guiarse por una constitución como lo hacen las naciones? ¿Tan necios sois? ¿Cómo pueden dejar la palabra de Dios? ¿Acaso la Biblia no es suficiente? El Espíritu Santo se le ha dado a la iglesia para que interprete la palabra de Dios. ¿Cómo entonces pueden ocurrir situaciones como estas en el pueblo de Dios? Escribiendo manuscritos con pensamientos y doctrinas de hombre. ¿Por qué no leen el libro de los Hechos de los Apóstoles y ven allí cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia? Amén. ¿No han leído cómo Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió? Hechos 16:7. O cuando les fue prohibido por el Espíritu Santo a los apóstoles predicar en Asia, Hechos 16:6. Y allá donde él no quería ir, ni tenía planes de ir a Macedonia, allí lo envió Dios por el Espíritu. Porque ustedes son tan necios y ahora se mueven por sus propias conveniencias. Tan necios son ustedes. Podemos observar en la Biblia que el apóstol Pedro no estaba reunido con una junta directiva ni un comité, sino oraba a Dios en la azotea. Y mientras oraba a Dios en la azotea, a la hora sexta, le sobrevino un éxtasis. Hechos capítulo 10, versículo 9 hasta el 10. Y dice la palabra que tuvo una gran visión, versículo 11 hasta el 16. Mientras Pedro estaba orando, el Espíritu le dice: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Eso está en Hechos capítulo 19, versículo 20. De manera que el Espíritu reveló que Pedro dudaría ir donde Cornelio, porque Cornelio no era judío como él. Para los judíos, juntarse o acercarse a un extranjero era algo abominable, según Hechos capítulo 10, versículo 28. Pero Dios quería trabajar con Pedro y trabajó con él. Dios quería destruir en la mentalidad de Pedro esos conceptos judaizantes. Dios quería destruir en su mentalidad el judaísmo para que Pedro no rechazara a los gentiles. Dios quería mostrarle a Pedro que él no le puede llamar a los hombres común o inmundo, porque lo que él limpió, tú no le puedes llamar común, no le puedes llamar inmundo, porque Cristo limpió con su sangre aún a los gentiles. Por eso Dios tuvo que tratar con Pedro y mostrarle esa visión, ese lienzo lleno de clases, de toda clase de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Y una voz que le decía: levántate, Pedro, levántate, mata, come. El Espíritu le ordenaba que comiera las cosas que él consideraba inmundas. Oye bien.
Y Pedro contestó: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda yo he comido jamás. Pedro se resistía, porque eso es lo que es la ley. Hay gente que se resisten a las verdades espirituales. Gloria a Dios. En la ley, en el viejo pacto, se le prohibió al pueblo de Israel no tan solo comer, sino hasta tocar alguna cosa inmunda. Pero el Espíritu le insistía a Pedro, porque quería mostrarle que según la ley todos, inclusive los judíos, somos inmundos y comunes. Pero en Cristo Jesús somos ya diferentes, porque en Cristo Jesús hemos sido lavados con su sangre. Él nos redimió de toda maldición y nos hizo perfectos. Moisés a la verdad fue fiel y estimado, digno para Dios, según Hebreos capítulo 3 versículo 2. Y dijo: no comerás, pero he aquí uno con mayor honra, Hebreos 3:3, que dice: come. Moisés dijo: no comerás, pero uno con mayor rango, uno con mayor honra, con mayor nivel, ¿qué dice? Come. Por eso le advirtió: lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Pedro obedeció el Espíritu de Dios y fue a casa de Cornelio. Y este le contó cómo también tuvo una visión. Y para no alargar mucho esa historia, lo que Dios hizo fue lo siguiente: trató con Pedro y a la misma vez trató con Cornelio, para que el propósito de Dios se cumpla. Porque mientras Pedro escuchaba el testimonio de Cornelio, se regocijaba. Y Pedro comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios y comenzó a hablar acerca del Espíritu Santo. Y mientras hablaba acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio. Y los que estaban allí reunidos comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme a como el Espíritu le daba que hablasen. Y Pedro se sorprendió. Todo el que andaba con Pedro se sorprendió. Y dijeron todos: wow, no sabía que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Para que usted vea lo que los prejuicios hacen en nuestra forma de pensar. Eso pasa muchas veces. Yo no sabía que esa muchacha tenía esa unción, porque no parece. Yo no sabía que sobre esa iglesia se derramara el Espíritu Santo de esa forma. Hay muchos prejuicios en el pueblo de Dios. Dice la palabra que ellos magnificaban el nombre de Dios. Hechos 10 del 44 al 46, porque se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles.